Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Informática 2 donde vamos a estar viendo un ejemplo de temporización con SysTick. En este ejemplo nos van a estar pidiendo que hagamos la oscilación o parpadeo de un LED mediante la utilización del SysTick y para ello tendremos que plantear la máquina de estados y realizar luego las inicializaciones necesarias para hacer funcionar cada uno de los periféricos, ¿no? Acá tenemos una nota que dice que se recomienda utilizar el puerto 0 pin 22. ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente la idea es que cada uno de ustedes es muy probable que tenga ya en sus manos un SysTick, un LPC 769, donde van a tener conectado a este pin en particular un LED. Los que tengan la revisión nueva, la revisión D, van a tener un LED RGB, pero el LED RGB tiene 3 LED en total, con uno rojo, uno verde y uno azul, y uno de ellos va a estar conectado a ese pin. Los que tengan una revisión anterior, una C, una B, van a tener simplemente un LED rojo conectado al puerto 0 pin 22. La idea es que todos puedan utilizar este ejemplo, probarlo en sus casas y ver cómo funciona eh, tranquilos, ¿no? Acá igual vamos a explicarlo. Bien, los pasos para seguir para la resolución va a ser primero realizar la máquina de estados, que no va a ser muy difícil, van a ser simplemente dos estados, prendido o apagado. Generar el código, esto ya es a criterio de cada uno, lo puede realizar switchcase, puntero función o viceversa. Eso es como les guste a cada uno, en mi caso lo voy a estar realizando con switchcase. Después podríamos crear un proyecto nuevo en MSU donde vamos a importar estos archivos que generamos de la máquina de estados. Y bueno, importar o copiar los archivos de la máquina de estados y luego vamos a tener que realizar las inicializaciones correspondientes que antes, si bien recuerdan, lo hacíamos con la biblioteca de la cátedra. Ahora en este cuatrimestre nosotros vamos a tener que realizar nuestras propias funciones de inicialización de los periféricos, ¿no? Y lo que puse como acomodar el código básicamente sería separar nuestros archivos en distintas capas. Como vimos, tenemos la capa de aplicación, la capa de primitivas, la capa de buffer y la capa de drivers. La idea es que lo puedan ir separando para que si en caso de tener alguna dificultad, algún inconveniente y estén debugueando, sea mucho más fácil la tarea y más fácil al estar todo acomodado y separado en capas es mucho más sencillo a veces encontrar los errores. Quizás no en estos ejemplos sencillos, pero sí en ejemplos o en los proyectos que estén realizando cuando se empieza a juntar mucho código y se empieza a hacer un poco más dificultoso seguir el código. Bien, veamos una implementación que realicé sobre la máquina de estados. Como ven es bastante sencilla, son dos estados y utilicé la biblioteca que usábamos de Micromodel. ¿Por qué? Bueno, básicamente mi idea era que vean que lo que veníamos haciendo en el cuatrimestre anterior, lo que vimos en máquina de estados con el uso de biblioteca, sigue siendo válido, lo podemos seguir utilizando y solo con ligeras modificaciones y utilizando nuestras funciones en vez de lo que nos ofrecía la biblioteca en MSU, vamos a poder seguir realizando los mismos ejemplos y más de lo que veníamos haciendo, ¿no? En este caso lo explico rápidamente, pero ya deberían poder entender lo que hace esta máquina. Es iniciar el timer en 2 segundos, espero que se venzan esos 2 segundos. Una vez que se venció, inicio un timer de 1 segundo, prendo un LED, me quedo esperando que venza ese segundo de tiempo y de vuelta lo mismo, inicio el tiempo de vuelta en 2 segundos, apago el LED y me quedo esperando. Y así estoy todo el tiempo. Bien, pasemos a la inicialización. Para inicializar, bueno, lo primero que vamos a tener que hacer, más cuando estemos trabajando con timer, es inicializar el clock en 100 MHz, que básicamente es iniciar el PLL. Esto no es contenido, no es en sí algo que se evalúe en la materia, no se les van a pedir que se lo sepan, y el archivo con la función y todo de la inicialización ya está. En caso de que se necesite por modificar por algún motivo en particular,
que ya de por sí les aclaro, va a ser bastante raro que tengan que modificar el PLL para modificar el clock, igual se le estará dando soporte. Bien, saltemos un segundo a la inicialización del SysTick y veamos la de GPIO, que la tenemos acá abajo presente, que lo único que vamos a hacer es inicializar un pin como salida. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es el uso del registro de pincel a través de la función setPincel, que nosotros les vamos a estar pasando a través de los parámetros el puerto y el pin y la funcionalidad, ¿no?, del pin. Si recuerdan, teníamos que cada pin puede tener hasta 4 funcionalidades disponibles. La primera de ellas, y general para casi todos, es GPIO. Y luego 3 funciones que depende del pin irán variando, ¿no? Acá seguramente se estarán preguntando, yo, Nico, ahí veo que le estás pasando 2 parámetros y no 3. Vos dijiste que pasabas puerto, pin y la funcionalidad y yo veo 2. Bueno, lo que yo estoy haciendo acá en realidad es un define donde le paso el puerto y el pin a través de entre comillas, una sola variable, en realidad es un define, donde yo lo que hago es, para poder que el código sea más legible, en este caso es solo una configuración de un LED, pero por ejemplo si ustedes tienen varios periféricos como les va a pasar conectados, es bueno quizás seguir haciendo define de lo distinto. No sé, si tengo un LED y un motor o un pulsador, ir haciendo defines y poniéndole pulsador y poniéndole puerto y pin, para que sea más fácil, ¿no?, de seguir el código y ver qué están inicializando. Y sobre todo para verificar, a veces pasa que uno tiene varias cosas que inicializar y se olvida o se cuelga y no hace cierta parte y por eso no le funciona el código, ¿no? Y bueno, después es el pincel GPIO, también es un define. Acá vemos los distintos estados de pincel, puede ser GPIO, que es el 0, el primero, y si no, bueno, tenemos 1, 2 o 3, que son las distintas funcionalidades en función de lo que estemos inicializando. Luego tenemos que inicializar el pin como salida. Una vez que ya lo declaramos como input-output, tenemos que decir si es input o si es output. Lo hacemos con el registro FIODIR del mapa de GPIO, que lo hacemos en este caso con la función setDir, lo mismo, puerto, pin y el estado, o si es entrada o salida, ¿no? Esto es lo mismo, la salida en este caso es un define que vale 1. Entonces cuando le pasamos un 1 a la función setDir va a setear el pin, en este caso el puerto 0 pin 22, como salida. Y por último lo que hago yo es darle el estado inicial de apagado al pin, como un estado inicial, ¿no? Para que quede en 0 el pin que empiece apagado el LED, digamos. Que en este caso particular, como estamos usando el puerto 0 pin 22, tienen que tener en cuenta que es distinto para la revisión nueva que para la revisión vieja, ¿no? La revisión D se prende y se apaga al revés de cómo se prende y se apaga en la revisión B. Y esto es porque básicamente es por cómo está conectado el pin en el stick. Para eso vamos a ver la conexión de cada uno. Si se fijan en la revisión B, lo que nosotros vamos a tener es que el LED en el puerto 0 y pin 22 está conectado a través de una resistencia al ánodo. Por lo tanto, para poder prenderlo nosotros necesitamos poner un 1, que significa poner básicamente ese pin a VCC. Si yo tengo acá una diferencia de tensión, obviamente el LED se va a prender. En cambio, para la revisión D, tenemos el LED RGB, como ya les había dicho, y tenemos que el puerto 0 pin 22 está conectado al LED rojo, pero en este caso está conectado al cátodo del LED. Por lo tanto, yo voy a tener que poner un 0, lo que significa poner ese pin a GND, para que tenga la diferencia potencial necesaria para prender el LED. Esto lo saqué de distintas hojas de datos, cada uno tiene los esquemáticos, ¿no?, de la revisión D y la revisión B. Acá les puse el link de cada uno y en la página donde se encuentra disponible por si quieren ir a verlo. Pasemos a la inicialización ahora sí del SysTick, que como se fijan acá abajo también les puse de dónde está sacado. Esto es obviamente de la hoja de datos, capítulo 23 de la página 515 del User Manual. También acá tienen el User Manual, tienen acá el link para poder verlo si
si lo desean. Lo primero que vamos a encontrar es una configuración básica que nos facilita, que esto van a encontrarlo en casi todos los periféricos, que nos dice cómo lo podemos configurar. Esto es una especie de receta que nos da, nos facilita un poco para darnos una idea de qué tenemos que configurar, ¿no? Acá nos dice, bueno, primero configurarle la fuente de clock, si querés un clock interno o externo. Nos dice, bueno, si configuraste un clock externo, tenés que configurar el puerto 3 pin 26, tenés que seleccionarlo como fuente de clock y le pasas el clock a través de un pin y no usas el clock interno del mismo micro. Y por último, bueno, tenés que habilitar obviamente las interrupciones, porque si no habilitamos las interrupciones, por más que hayamos configurado todo el resto, no nos va a interrumpir y nunca vamos a saber cuándo se venció, ¿no?, el contador. Bien, los registros de SysTick que vamos a estar utilizando principalmente para la inicialización son estos dos primeros y el último. STCUR básicamente lo único que obtiene todo el tiempo es el valor actual del contador. En este ejemplo no lo vamos a estar utilizando y no va tampoco para la inicialización, ¿no? STControl lo voy a saltear un segundo, así ahora lo vemos en detalle. Y vamos a ver primero lo que sería STReload, que es el registro donde nosotros le cargamos la cuenta, ¿no? Si recuerdan, el SysTick es un contador descendente de 24 bits, por lo tanto nosotros en STReload lo que le vamos a cargar es el valor total de donde va a empezar a decrementar y cuando llega a 0 nos va a interrumpir. En este caso, el SysTick tiene un registro que se llama stcalib, que tiene un valor por defecto cuando se resetea. ¿Este valor de qué nos sirve? Bueno, básicamente si tenemos configurado el PLL, es decir, que configuramos el clock a 100 MHz, este valor corresponde a un tick cada 10 milisegundos. En otras palabras, el SysTick handler nos va a interrumpir cada 10 milisegundos. O sea, una vez que pasaron 10 milisegundos, se va a llamar al SysTick handler y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Cambiar un pin, decrementar una variable, cambiar un flag. Eso dependiendo de la aplicación que estemos haciendo. Otra forma, por ejemplo, si 10 milisegundos quizás es un tiempo bastante grande y necesitamos un tiempo un poco más chico, otra forma que podemos hacer para obtener ese valor sin hacer cuentas demasiado complicadas y a ver qué clock tengo en el sistema y calcular el valor que tengo que cargarle a STReload, directamente puedo hacer la siguiente cuenta. Agarrar el registro de stcalib y dividirlo por un número entero. Acá te dice, bueno, si n es igual a 1 y el PLL está inicializado, obviamente voy a tener los 10 milisegundos. Por ejemplo, si yo quiero lograr un milisegundo, yo acá tengo los 10 milisegundos que me ofrece el registro. Si lo divido por 10 milisegundos dividido 10, voy a tener un milisegundo. Y de esa manera puedo lograr tiempos más chicos. Pasemos ahora sí a ver el registro de STControl, que básicamente tenemos 4 bits disponibles, el resto del registro está reservado y para la inicialización vamos a usar solamente los 3 primeros, ya que si se fijan el bit 16 es un flag que lo único que hace es setearse cuando el contador llega a 0 y se borra ese flag leyendo el registro. Para la inicialización no es el caso, nos interesan los 3 primeros, que vamos a empezar por el bit 0, que es la habilitación. Básicamente con esto habilitamos el contador, el SysTick, y nos dice que lo vamos a poder habilitar poniéndole un 1 a este bit. Luego vemos que tenemos el tema de la interrupción. También lo mismo, si le ponemos un 1 vamos a habilitar las interrupciones. Si le ponemos un 0 va a estar deshabilitado. Por defecto vemos que también tiene un 0 igual que enable. Y aunque ya tiene un 1, nosotros tenemos que configurar también la fuente de clock. Por defecto el valor tras el reset es un 1, es una buena práctica igual que lo seteen también en 1 si queremos elegir el clock del CPU, es decir, el clock interno, y no queremos utilizar un clock externo. Como dije, por defecto el valor tras el reset es un 1. Para asegurarse siempre es bueno poner ese 1 de vuelta, ¿no? Por las dudas. Bien, como ya vimos, la inicialización de
con los distintos registros, lo que vamos a utilizar es STRLoad y STRControl para el SysTick. Acá le estamos cargando el valor, en este caso yo lo configuré para 1 milisegundo, entonces este valor de n, aunque no está acá a la vista, es un define que está acá y vale 10, ¿no? Lo pongo acá arriba de la función. Y STControl es 0x07, es básicamente un 7, que es lo que vimos en la diapositiva anterior, donde tenemos los 3 primeros bits en 1 y el resto en 0. Eso, si lo pasan a decimal o en hexa lo mismo, es un 7, que básicamente significa que elegí el clock del sistema, tengo la interrupción habilitada y el SysTick habilitado. Quizás no queda muy intuitivo, otra forma de quizás inicializarlo es, bueno, STRLoad es exactamente lo mismo y ir utilizando máscaras y ir desplazando un 1. El primero es 0 veces porque es el primer bit, el segundo es la primera posición, el bit 1 y el bit 2. Es básicamente lo mismo, pueden usar cualquiera de las dos, las que más les guste. Y por último vemos la implementación del handler, que si se fijan en este caso simplemente estoy decrementando una variable. En la mayoría de las interrupciones lo recomendable siempre es que tenga el menor código posible. Como es algo que ocurre, un evento que no teníamos, entre comillas, planeado, o al menos no está planteado en nuestra máquina de estado, la idea es que si nos interrumpe, se ejecute lo más rápido posible y podamos seguir con la ejecución normal de nuestro programa, ¿no? De nuestro código. Por lo tanto, en este caso se decrementa simplemente una variable. La lógica de esa variable, quién le carga valor, quién se encarga de resetearla si se llegó a 0 o si llegó a cierto valor, está en la máquina de estados, que para esto vamos a ir al MCU. Bien, acá en el MCU estamos en el main, tenemos la función inicializar y la máquina de estados del LED, ¿no? En este caso, bueno, si vemos inicializar, tenemos acá, bueno, lo que ya habíamos visto, inicializar PLL, que como ya les dije, esto lo pueden copiar tranquilamente, no hay ningún problema, no es contenido de la materia, no se va a evaluar. La inicialización del SysTick, la inicialización del GPIO. Y en este caso, bueno, acá tenemos la máquina de estados, que como dijimos eran 2 estados. Simplemente pregunto si se venció el timer, inicializo el siguiente y prendo el LED, o en el caso de que esté encendido, inicializo el timer para el caso de apagado y apago el LED. Bueno, y en las funciones de la máquina de estado, acá vamos a ver que timer 0, 1 segundo y timer 0, 2 segundos básicamente hacen lo mismo, controlan si se venció el tiempo. En este caso, como yo puse que el vencimiento del tiempo sea cuando llega a 0, o sea, cuando hice una variable que se vaya decrementando, cuando llega a 0 se venció el tiempo, ambos básicamente son la misma, se pueden implementar en una sola función. ¿Por qué le dicen dos funciones diferentes? Bueno, básicamente para seguir respetando lo que venía diciendo al principio, de que yo con los mínimos cambios posibles puedo seguir haciendo funcionar la misma máquina de estados que quizás estaba haciendo funcionar con la biblioteca de la cátedra el cuatrimestre pasado. Es simplemente por eso, es hacer la menor cantidad de cambios posible a mis máquinas de estado. Y después, bueno, en iniciar timer 0 de 1 segundo y el de 2 segundos, lo único que hago es cargarle un valor, que acá está el valor del define, 1 segundo o 2 segundos, que como yo tengo configurado mi SysTick a 1 milisegundo, la forma de calcular este tiempo es básicamente multiplicarlo por un valor que me dé 1 segundo o 2 segundos. En este caso es 1000. ¿Por qué? Bueno, básicamente es yo cada vez que entro al SysTick decremento un valor, o sea, le resto 1 a mi variable de tiempo. Yo si tengo que eso pasa cada 1 milisegundo por 1000 veces va a ser 1 segundo. Básicamente esa es la lógica que tienen que seguir, ¿no? Y lo mismo para los 2 segundos serían 2000. O sea, básicamente es esto por 1 milisegundo, son 1000 milisegundos y 2000 milisegundos. Si lo traducimos a segundos es 1 segundo y 2 segundos.
Y después, bueno, lo de apagar el LED y prender el LED simplemente es un set pin con on y off, que bueno, on y off ya habíamos visto que depende de cada revisión, va a ser un valor de 0,1 o 1,0, o sea, para un caso, para una revisión se prende con 0 y para la otra revisión se prende con un 1. Es la única diferencia que hay. Bueno, si esto lo bajamos a la placa, ahora vemos cómo funciona. Bien, acá se está viendo cómo se prende y se apaga el LED, como habíamos implementado. Y bueno, esto es todo lo que vamos a ver por el momento, ¿no? Es un ejemplo bastante sencillo. Espero que les haya gustado. Cualquier consulta pueden escribir al foro o mandar un mail, no hay ningún problema. Nos estamos viendo.